¿Qué tal, familia? Feliz lunes. Empezamos esta linda semana que viene cargadita de muchas emociones y una de ellas es vivimos varias realidades al mismo tiempo. Este va a ser el tema de hoy y a ver qué sensación nos da el temita. Bueno, como siempre, cada vez aquí el doctor Ángel Luis Fernández nos trae variedad de temas y hoy es otra variedad de esas en las que vais a disfrutar. Igual que en Aulas Pandora, no, aulaspandora.es, ahora tenéis todos los vídeos de Ángel, bueno, seminarios, no sé si claramente esos seminarios para poder hacerlos durante todo el año, ahí los tenéis. Pues como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis la pestaña de ver más, ¡pam!, los datos de Ángel, en el chat, en pantalla los veréis ahora para poder contactarlo. Y dicho esto, pues nos vamos para allá ya con el doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andas? Hola Luis, un abrazote. Pues nada, aquí en un día tranquilo, hoy vamos a ver qué da de sí la semana, ¿no? Todo en orden. Perfecto, perfecto. Pues adelante con la temática. Vamos allá a ver por dónde empezamos, Luis, porque este es un tema muy peculiar. Tú sabes que no hace mucho, hablando de estas cuestiones, ¿no? Se me ocurrió plantear un símil que yo creo que es válido para comenzar. Y es el siguiente. Si tú analizas el proceso por el cual se produce una onda en cualquier medio, por ejemplo, este sería un buen momento para imaginar un estanque de agua. Tú quieres provocar una onda en el estanque de agua. Y aunque es cierto que las puedes provocar mentalmente, pero bueno, lo normal sería utilizar un elemento que bien pudiera ser un dedo o una vara o tirar una piedra, ¿cierto? Pero cualquiera de los tres dependen de ti. Es decir, si no hay dedo, no hay vara, no hay piedra, no se produce la onda. Es decir, la onda está completamente vinculada a ti. O sea, no hay onda si tú no estás. Tú haces la onda y sigues con la onda, porque esa onda, una vez que se hace, ya no la puedes parar. La onda continúa. Este es el comienzo de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Tiene que ver con la física cuántica. De alguna manera, tú emites una onda, creas una onda, y hay que darse cuenta que los pensamientos son ondas. Hay que entender también que la elección, la toma de decisiones es también ondulatoria. Esto supone que cuando tú creas la onda, tú te vas con ella. De manera que podríamos conjeturar, sin temor a equivocarnos, que cada vez que pensamos o decidimos, generamos obligatoriamente una onda y esa onda se lleva una fotocopia nuestra. Es decir, nosotros nos duplicamos para seguir a esa onda, porque de otra manera la onda quedaría interrumpida en un momento dado y no queda interrumpida, o sea, continúa. ¿Qué significa esto en la práctica? Que se genera un duplicado desde los niveles subcuánticos y cuánticos. Se genera un duplicado nuestro que va generando a su vez, que va creando una nueva realidad. Es decir, que ciertamente estamos en distintas realidades a la vez. Y esas realidades, merced a la mecánica de fluidos, pues a veces se encuentran. Y en nosotros se encuentran en los sueños, ¿no? Se encuentran en esos niveles sutiles, ¿no? Ya de lo que hoy estudia la física cuántica, ¿no? Por eso es importante irnos a la física cuántica para reconocer qué es lo que sucede aquí. Pero de entrada, vamos a empezar por ahí. Claro que nos movemos en distintas realidades simultáneas.
somos los mismos, partimos del mismo tronco hasta que se produce la escisión. Es decir, somos como el tronco de un árbol que va generando ramas y ramitas. Pero somos los mismos. Cada rama es parecida a la otra, pero no igual. Las hojas de una rama se parecen a las otras, pero no son las mismas. Y esto significa que nosotros estamos funcionando, viviendo, actuando en muchas realidades a la vez. Si tenemos en cuenta, además, la cantidad de pensamientos que emite un ser humano diariamente y que ha sido computado pues, en unos límites desconcertantes, porque se ha hablado desde 65.000 hasta 95.000 pensamientos diarios. Eso significa que las realidades son múltiples, ¿no? Y también significa que evidentemente nosotros podemos estar aquí en una realidad y en otra realidad que ha surgido de este mismo tronco, pues a lo mejor ya no estamos, ya nos hemos muerto. Por esa razón, cuando alguien se refiere a algo, ¿no? O estos que se dedican, por ejemplo, pues a adivinar el futuro, ¿no? Pero la pregunta que subyace aquí sería: ¿de qué futuro me hablas? Porque los futuros son infinitos, hay muchos futuros. ¿De cuál hablas tú? O sea, tú estás visualizando un futuro o pretendiendo adivinar un futuro. ¿De cuál exactamente? ¿Cuál de ellos? Porque en un futuro sí, estamos aquí. En un futuro cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, en otro futuro no. En un futuro, o en un presente o en un pasado, se ha muerto mi abuelo, pero en otra línea de tiempo mi abuelo sigue vivo. En una línea de tiempo, pues he fracasado en lo que he tratado de implementar, en otra no. O sea que este es un poco el punto de partida, ¿no? Por eso la teoría de las múltiples realidades se basa en principios y conceptos de la física cuántica, que es la que nos muestra pues, un mundo subatómico lleno de incertidumbre y lleno de probabilidades. Y es que cada vez que se toma una decisión, como digo, el universo, tu universo, se divide en múltiples ramas y cada una de las cuales representa una posible elección. En cada una de esas realidades paralelas, la historia se desarrolla de manera diferente. Parte del mismo punto, es decir, si tiene que ver contigo, tú sigues siendo quien eres, te llamas de la misma manera, eres hijo de los mismos padres, pero te has extendido, te has duplicado ahí. Si en esta realidad pues te dedicabas, qué sé yo, a hacer una tarea administrativa en un banco, a lo mejor en la otra pues pasas a ser el recolector de fresas. Esa es la diferencia. También hay una diferencia vibracional, la frecuencia en la que tú vibras en esta realidad palpable, desde donde partimos, en este ahora, ¿no? Pues no es la misma, lleva una pequeña alteración. O sea que todo esto se manifiesta como una especie de elipsoide del tiempo, un elipsoide que parece un 8, donde lo único común es el ahora, es el punto de encuentro, el del medio. Lo otro es infinito, infinitos haces hacia el futuro, infinitos haces del pasado, ¿no? La idea de universos paralelos no solo se limita de todas maneras a estas decisiones individuales, sino que también se aplica a eventos históricos y situaciones macroscópicas. Por ejemplo, hay un universo, hay una realidad, como decía al principio, en el que la Segunda Guerra Mundial nunca ocurrió. Y hay otro en que los dinosaurios no llegaron a extinguirse. Y hay otro en el que la humanidad ha logrado la paz mundial estable. Y de esta manera cada posibilidad se materializa en su propia realidad. Así que tenemos que empezar a pensar en uno de los conceptos clave que se manejan hoy en física teórica, que es el de multiverso, ¿no? El multiverso es el conjunto de todos los universos posibles que existen. ¿Cuántos son? Infinitos. Todo es infinito. Todo es infinito hacia arriba y hacia abajo, hacia lo macroscópico y hacia lo microscópico. Nunca se llega a ningún punto. Cuando crees llegar a un punto, pues resulta que ese punto no solo no es un punto, sino que es
lo mismo que lo demás. Y que ese punto ínfimo, pequeñísimo, cuando entras en él resulta que te encuentras en él a otro universo más. Yo suelo decir que es el cuento del nunca acabar, ¿no? Así que si entendemos por multiverso el conjunto de todos los universos posibles que existen, cada uno con sus propias leyes físicas y condiciones iniciales, pues dentro de ese multiverso nuestra realidad pues es tan solo una pequeña parte de un vastísimo conjunto de posibilidades. Cada uno de estos universos paralelos coexiste, pueden interactuar, pero pueden no hacerlo, ¿no? Eso no hay nada, no hay ninguna ley, se mantiene la independencia que pretenda que necesariamente tienen que interactuar. Así que estas múltiples realidades seguramente para vosotros significa plantearos preguntas profundas sobre vuestra propia existencia y la naturaleza de la realidad. Porque si existen infinitas versiones de vosotros mismos en diferentes realidades, la cuestión es, ¿uno es entonces realmente único? ¿Existe un yo verdadero? ¿O somos solo una combinación de todas las versiones de nosotros mismos en diferentes universos? Y estas preguntas de tipo filosófico naturalmente invitan a reflexionar sobre la percepción de la realidad y la comprensión del tiempo y el espacio. Lo que está claro es que sí somos los mismos en cuanto a esencia. Compartimos la misma esencia, compartimos el mismo tronco, pero nuestra rama es distinta de las demás. En forma, en longitud, en peso, en color, es distinta. Puede parecerse, pero como digo, no es la misma, ¿no? O sea que además de este impacto en la filosofía, la teoría de las realidades múltiples también tiene implicaciones en el campo de lo que aquí llaman ciencia ficción, porque hay muchas obras literarias, muchas películas, como ya sabéis, que han explorado la idea de universos paralelos, presentando historias en las que los personajes pues pueden viajar entre diferentes realidades y encontrarse con versiones alternativas de sí mismos, ¿no? Y estas narrativas, claro que permiten imaginar mundos completamente diferentes y desafiar la visión convencional de la realidad. Fijaros que en las redes hay muchos ejemplos de estos, ¿no? A mí me sorprendió uno expresamente porque está muy bien documentado, ¿no? Se trata de una persona en un lugar de los Estados Unidos, un lugar en un estado del centro del país, en una ciudad pequeña, normal, ¿no? Donde el autor de la experiencia y del reportaje sobre su experiencia, pues dice que va caminando por un parque y en esto se siente mal. O sea, siente como que se marea un poco y decide sentarse y se sienta y en fin, pasa un transeúnte, le ve que está como mareado, los ojos mirándolo, y entonces se para porque este transeúnte es médico, le dice, ¿se siente bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Y resulta que el señor le dice, es que no sé, o sea, no sé qué me ha pasado. He tenido así como un devaneo y me he mareado un poco porque sentí como una neblina así en los ojos y no sé, o sea, y estoy en este parque y me he sentado aquí, pero como que estoy un poco sorprendido, ¿no? Porque el parque, o sea, yo vengo a este parque diariamente y hoy lo noto como más deteriorado, o sea, es como si hubiese cambiado el parque, como si fuese el parque pero antiguo, ¿no? Extraño. Y el médico se sonríe y dice, sí, ya más o menos conozco un poco la situación. Venga conmigo al hospital, que le vamos a hacer un chequeo, o sea, no se le va a cobrar nada, venga conmigo. Y entonces él va al hospital y a la entrada a mí se queda mirando porque él reconoce el hospital, ¿no? Pero piensa, cuando él escribe todo esto, él dice que cuando llega al hospital se encuentra con el hospital, pero que no era el hospital que él conocía como tal, es como si estuviese desatendido, o sea, mal pintado, o sea, como si no se le diese mantenimiento, ¿no?
Este hombre se identifica como médico internista, ¿no? Y después de verle un poco, le di, mire, yo creo que se va a quedar aquí, porque prefiero que lo vea mi hermano, que es neurólogo, ¿no? Lo que pasa es que él no está aquí, entonces yo le voy a dejar aquí en esta habitación, porque hoy estamos bien de habitaciones, no hay ningún problema, y cuando venga mi hermano, que le eche un vistazo, ¿no? Y nuestro hombre le pregunta, ¿pero va a tardar mucho su hermano? Dice, bueno, él va a llegar a partir de las 10. Entre las 10 y las 11. Es que hoy no está, o sea, pidió la tarde libre porque fue a ver un concierto de los Beatles, que por primera vez en la historia han venido aquí a la ciudad. Entonces nuestro hombre se queda un poco desconcertado. ¿Cómo que los Beatles han venido aquí? Sí, sí, han venido, sí. Pero si es que no han podido venir porque dos de ellos se murieron, ya no están. Y entonces este médico, que sabía un poco por otros casos lo que estaba pasando, le dijo y lo desconcertó, le dijo, bueno, es que en esta realidad se murieron dos, pero en otra realidad no murieron, no están bien. Y este quedó un poco sorprendido, ¿no? Bueno, pues efectivamente vuelve el hermano neurólogo a la hora que le había dicho y le empieza a hacer un examen físico y demás, y una prospección al iris del ojo y demás. Bueno, el caso es que el hombre le pregunta, ¿es cierto que se me dijo su hermano que había ido a ver a los Beatles? Ah, sí, sí, un concierto extraordinario, impresionante, qué bárbaro, ¿no? Dice, pero, ¿y estaban los cuadros? Sí, sí, no, bien. Además presentaron el último álbum, ¿no? ¿Pero cómo el último álbum? Sí, sí, ahí presentaron. Bueno, yo ya lo tenía porque tengo, perdón, tengo un amigo que ya me lo había grabado, mire, precisamente lo tengo en esta cassette. Y le enseña una cassette de las de antes, ¿no? Claro, estamos en un tiempo en que ya ni siquiera hay cassettes, ni siquiera hay CDs ahora mismo, ¿no? Y se queda desconcertado, es que yo soy un fanático de Beatles, usted no me la podría vender, la cassette. Dice, no, esto es para mí, no, eso no, no puedo, no, porque esto es para mí un tesoro, o sea, tener esto en el momento en que sale el álbum y demás. Bueno, total que el médico en cuestión dejó allí su chaqueta colgada para ponerse la bata blanca, fue a otra estancia y en ese intervalo nuestro hombre agarra del bolso la cassette y se la queda, la mete en su bolso, ¿no? Bueno, allí le hicieron unas pruebas y demás y al cabo de un tiempo lo devuelven a su realidad, que es esta. Parece que había habido otros casos en ese sentido. Y este hombre explica todo esto y este disco, este álbum de los Beatles, lo sube a las redes y está en las redes. Yo lo escuché y quedé atónito porque efectivamente son ellos cantando otras canciones distintas que yo no conocía, pero con su estilo de siempre, ¿no? O sea que esto está resultando ahora mismo en los tiempos de la comunicación, las redes y todos los medios de comunicación social que existen, empieza a ser conocido, ¿no? Claro, aquí hay que destacar que las múltiples realidades, para muchas personas, no así tanto en el ámbito científico, pertenece aún a la especulación, ¿verdad? Y aunque la física cuántica ofrece evidencia teórica de la existencia de universos paralelos, pues aún no se les ha hecho fácil plantear una forma de probar esta idea de manera empírica. Por eso la falta de evidencia concreta pues, ha llevado a algunos científicos a considerarla pues, más como una hipótesis interesante que como una teoría científica sólida. Pero el mundo científico está dividido entre los que sí tienen elementos contundentes para hablar de esto y los que todavía no han entrado en ello, ¿no? Y aunque queda todavía mucho por descubrir y comprender, pues bueno, no podemos negar el atractivo de este tipo de teorías y sobre todo su capacidad para ampliar nuestros horizontes mentales. Por eso, al final, en última instancia,
pues todo ello nos invita a explorar las fronteras del conocimiento humano y a desafiar también, ¿por qué no?, nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad. Es decir, esto se está produciendo y el concepto es justamente eso. Nosotros vivimos en distintas realidades a la vez. Con el tiempo nos extinguimos en unas, en otras no, pero siempre estamos simultáneamente en muchas realidades. ¿En cuántas? No se puede precisar. No se puede precisar. O sea, hay científicos ahora mismo que empiezan a describir el multiverso como una combinación de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica y de la idea de los universos en burbujas cósmicas. Ahora se está viendo que todo está dentro de una burbuja. El sistema solar de Ors, este sistema solar, está dentro de una burbuja. El cúmulo de Virgo, al que pertenece el sistema, está dentro de una burbuja. La galaxia está dentro de una burbuja. Todo está en burbujas, ¿no? Y claro, al final esto, a medida que lo descubren, pues empieza a haber implementaciones científicas precisas del concepto, ¿verdad? Y es tiempo de desconcierto, ¿no? Porque de alguna manera el concepto que está explorado por algunos lógicos y filósofos en el sentido de patrones de vida alternativos, pues empieza a contar con una anuencia en el mundo científico que es fundamental, ¿no? Claro, cuando nos adentramos un poco en este misterio, ¿verdad?, pues uno empieza a darse cuenta de que no hay ninguna razón para creer que este universo sea único, ¿no? Y quienes piensan que el universo lo ha creado alguien, pues también empiezan a considerar que es muy posible que así como se creó un universo, también se pudieron crear otros, ¿no? Y entonces, si ese es el caso, pues estaríamos hablando de una vastísima colección de universos a los que precisamente se refieren en física hoy como el multiverso, ¿no? Y uno pudiera pensar en ellos como universos insulares, es decir, dentro de la burbuja, como una isla, ¿no?, cada uno con sus propias peculiaridades, e incluso pudiera pensarse que a lo mejor pues las propias leyes de la física no son exactamente iguales en todos ellos, ¿no? O sea, pudiera haber, por ejemplo, uno de estos otros universos donde la gravedad es 100 veces más fuerte que en este universo de aquí. Podríamos pensar que tal vez mereciese la pena probar de manera concluyente pues en la existencia de estos múltiples universos, del multiverso, y eso respondería a una revolución intelectual genuina, o sea, un cambio completo en el pensamiento cósmico, ¿no? Y así, pues, no nos es difícil imaginar pues una especie de caja vacía en la que están todas las fuerzas de la naturaleza y donde puede haber fluctuaciones del vacío de tal magnitud y envergadura que se genere algo parecido a un Big Bang, que entonces dejaría de ser único, no habría un Big Bang, sino que los Big Bangs se estarían produciendo a cada instante, ¿no? Porque así nació este universo. Se liberó energía del vacío, creó materia y entonces vivimos en un universo que se expande y se contrae, que respira, que está vivo, que late, ¿verdad? O sea, estamos de un lado de la gran explosión, pero la pregunta es, ¿qué habrá pasado del otro lado? ¿Puede haber algo diferente? ¿Podemos pensar en universos diferentes? Y esta caja pretendidamente vacía que hizo nuestro universo, pues esta gran explosión del Big Bang, pues puede haber significado que ha habido otras también y por tanto pues que tiene que haber universos paralelos, ¿no? Y probablemente también existan formas de comunicarse instantáneamente entre un universo y otro, es decir, que estén de alguna manera conectados, o sea que no dependientes, pero sí conectados. Entonces ahora mismo en el mundo científico hay dos direcciones, unos que piensan que todo es absolutamente individual y otros que sí se interrelacionan unos con otros. Veremos a ver el futuro
que plantean, ¿no? En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la visión del multiverso todavía es más una teoría, ¿no? O sea, es como una consecuencia de la comprensión actual de la física teórica. Y esta distinción es crucial, ¿verdad? Porque el pensar que haya un multiverso todavía estamos en el principio de algo, ¿no? Posiblemente la idea de que el universo sea quizás uno entre muchos, pues vaya generando poco a poco otras teorías como la de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, ¿no? Así vamos caminando poco a poco. Y es que la teoría de los universos paralelos no es tan solo de matemáticas en sí, sino que es ciencia que puede ser probada, ¿no? Porque la teoría cosmológica, conocida por todos, habéis oído hablar de la inflación eterna, pues también conduce al concepto de multiverso de forma bastante natural. Esta teoría de la inflación cósmica, no sé si recordáis, ¿no? Pero postula que nuestro universo se expandió exponencialmente en los primeros momentos de su existencia después del Big Bang. Ahora bien, hay una consecuencia lógica de algunos de los modelos inflacionarios más simples que sugiere que la inflación es la expansión rápida exponencial del universo, nunca se detiene y que de hecho muchos universos serían generados en este proceso. Pero hay otra rama que ya sostiene que sí se detiene de alguna manera, ¿no? Y que ese es el movimiento que es una especie de latido de sistema respiratorio. Se expande primero, se contrae después, pero crece, porque al contraerse no vuelve a su estado primitivo, sino que se queda un poco más allá, más elevado, ha crecido, ¿no? Este es un poco el planteamiento que hay hoy en día, ¿no? De manera que, en términos generales, ya se empieza a aceptar que hay muchos universos y que uno podría estar en ellos como burbujas separadas y que en cada uno de ellos las cosas se comportan de manera diferente, ¿no? Tal vez con distintas constantes de la naturaleza. Sin embargo, no podemos viajar como entendemos por viaje a través de estas burbujas separadas y por eso podría ser imposible probar si somos parte de un multiverso, ¿no? Pero bueno, la situación es que se presentan aquí dos conceptos, ¿no? Que son donde estamos ahora, ¿no? Por una parte el multiverso, como digo, que es una idea de la cosmología, y por la otra el de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, ¿no? Esto implica que nosotros estamos realmente generando nosotros mismos universos, ¿no? Y dentro del problema desconcertante de la medición cuántica, pues vamos a un punto en el que no hay nada que medir. Es imposible cuantificar, es imposible medir, ¿no? A diferencia de las partículas clásicas, por ejemplo, qué sé yo, podemos pensar en un planeta, un balón de fútbol, que se mueven a lo largo de trayectorias definidas. Las partículas fundamentales, como los electrones, pueden tomar cualquier camino, desde un punto inicial hasta un punto final, ¿no? Es decir, lógicamente, una partícula atómica puede moverse a través del espacio y el tiempo en una multiplicidad de direcciones a la vez, como si fuese una onda esférica en expansión que pasa por todas las trayectorias posibles. Pero cuando interactuamos con la partícula, cuando intentamos medirla, siempre la encontramos en un lugar, no en muchos, pero está en muchos. Por eso nosotros también estamos en muchos. ¿Y cómo somos conscientes de esto? Habitualmente en los sueños. En los sueños, muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y no nos reconocemos. O nos vemos con otras personas interactuando a quien no conocemos en esta línea de tiempo en la que estamos. Pero evidentemente son personas que tienen vinculación con nosotros en otra línea de tiempo. Y se les ve. A veces soñamos con el abuelo que ya se murió, que lo estamos viendo bien, o un pariente, o lo que sea, y están ahí, y los vemos bien, y actuamos
interactuamos con ellos, les hablamos, contestan. Es decir, que a niveles sutiles, a niveles cuánticos, es posible la conexión, ¿no? Hoy por hoy, fijaros que habría que decir que en términos matemáticos, pues resulta consistente decir que cuando un científico mide la posición de una partícula atómica, en ese momento el interactuar sobre ello, nuestras ondas de pensamiento generan numerosas copias. Por eso nosotros estamos fotocopiados constantemente. Y cada copia, bien pudiéramos decir, que reside en un universo diferente. Y cada copia ve la partícula desde una posición diferente. Por eso el conjunto de todas las copias cubre el conjunto de todas las posiciones posibles de partículas dentro de un multiverso. Y yo solamente me estoy refiriendo a un determinado marco dimensional. O sea, yo solo estoy hablando de este plano dimensional, no de otros. Porque cada uno de nuestros niveles en frecuencias vibratorias más elevadas o más bajas también genera universos, también genera copias, también genera ramas en el mismo árbol. O sea que nosotros de alguna manera somos infinitos y por esto el esquema que os estoy planteando de un árbol es válido en el sentido de hay ramas que se caen, que se rompen, pero el árbol sigue en pie y las otras ramas siguen en pie. Nosotros somos las otras ramas, somos el árbol. Todo sigue en pie. Y además ese árbol, ese multiverso, se ramifica constantemente, ¿no? Y se ramifica en mundos separados, pero paralelos, aunque no puedan comunicarse entre sí, por lo menos por las vías ordinarias. Una rama no puede comunicarse con la otra, pero está ahí, conviven. Nosotros somos todas las ramas, ¿no? O sea que esto resulta un poco controvertido, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Este concepto de multiverso es lo que va a marcar el futuro inmediato, ¿no? Tenemos que imaginar muchos mundos clásicos con contenidos alternativos, pero en lo que realmente debemos pensar es en un mundo cuántico y no en muchos mundos clásicos, ¿no? Y esto sucede porque solemos pensar en el espacio-tiempo en términos clásicos, pero necesitamos una nueva noción del espacio-tiempo cuántico y eso nos lleva a la cuestión de la gravedad cuántica y a lo que significa la teoría cuántica en ese contexto. Por eso, en la interpretación de muchos mundos, cuando se usa este término de universos paralelos para abordar enigmas de la historia cuántica, hay que pensar en el principio, por ejemplo, de la superposición, cuando elementos cuánticos como un electrón, resulta que ahora estamos viendo que se encuentran en diferentes lugares al mismo tiempo. Y están, o sea, es solo el principio, ¿no? Pero en la realidad, como decía antes, son observados en un único lugar, en algún momento, según cierta probabilidad. Y esta superposición no es posible visualmente para cosas grandes, ¿verdad? O sea, en estos niveles de densificación no podemos atravesar las paredes, pero los electrones sí. Entonces, al final es una cuestión mental. Nosotros podríamos atravesar paredes si mentalmente damos una orden a nuestras partículas elementales, empezando por el tejido molecular, de ampliar los espacios intermoleculares o interatómicos y volver a recomponerse más adelante. En esa medida, pues sí podríamos atravesar paredes. De esa manera sí podríamos viajar por el espacio, porque si tropezásemos con algo teóricamente, simplemente aumentaríamos los espacios intermoleculares e interatómicos y ese impacto no significaría nada para nosotros, ¿no? O sea que verdaderamente estamos en ello, ¿no? Viviendo en realidades simultáneas a la vez. Luis, yo me enrollo solo, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, hicieron una pregunta, pero antes de la pregunta, yo quería decir, cuando nosotros hacemos ensoñación consciente, o sea, estamos dentro de un sueño, controlando ese sueño,
parece que solamente son 2 segundos, pero realmente si te pones a llevar el sueño acabas muy cansado. Yo cuando me levanto me di cuenta, digo, madre mía, he manipulado el sueño o lo he vivido más bien, ¿no? Es como en otra línea paralela y le estaba sacando información y encima lo único malo es que a veces te levantas cansado, es lo que veo yo estas cosas. Fíjate que cualquiera de vosotros puede hacer el siguiente experimento que es muy fácil. La fase REM del sueño, REM es un término inglés, es Rapid Eye Movement, movimiento rápido del ojo. Permite, a veces nosotros utilizamos esto en neurología, ¿no? Permite que tú estés observando a alguien con quien previamente has pactado que vas a observarle, ¿no? Sobre todo si no es un familiar directo, ¿no? Tú estás observando a alguien en la fase REM, una fase que habitualmente no pasa de 10 minutos, es breve, ¿no? Y entonces verás que la persona está moviendo los ojos a gran velocidad, aunque tiene los párpados cubriendo sus ojos, tú te das cuenta por el movimiento ocular que los está moviendo a gran velocidad. Entonces, digamos, si el médico está sentado al lado de la persona observándolo, va a calibrar esos 10 minutos, ¿no? Lo está filmando y demás. Entonces, al cabo de 10 minutos o 15, vamos, cuando termine esa fase REM, lo va a despertar suavemente y le va a pedir que le cuente en qué estaba soñando, ¿no? Y se llevará la sorpresa, cualquiera que no esté, bueno, familiarizado con estas lides, se va a llevar la sorpresa de que esos 10 minutos, que teóricamente implicaría una narrativa de unos 10 minutos, resulta que no es así. Y esa persona, si tú la grabas y te empieza a contar lo que ha soñado, puede estar horas contándote. Es decir, lo que ha percibido, lo ha percibido en un tiempo distinto a este. O sea, 10 minutos en el tiempo de la Tierra aquí, pues son a lo mejor 2 días en otro tiempo. Y si grabas a ese paciente o a esa persona, ese sujeto que está siendo explorado, que está siendo examinado, verás que te empieza a contar y a contar y a contar y a contar. O sea, no te encajan las cosas. Es decir, ha salido de este marco temporal y ha estado en otro distinto. Entonces, esto es lo que sucede y es una de las grandes evidencias científicas de que hay distintos tiempos, distintos espacios, distintas realidades que aún dentro del mismo espectro, del mismo marco dimensional, tienen una muy leve alteración de frecuencia. Es decir, si tú estás funcionando en una frecuencia basal de 11.2 hercios, ¿no? Pues a lo mejor en esta estás funcionando en 11.2.1. Es decir, sigues estando dentro de este marco dimensional, pero en otra frecuencia distinta, en otra realidad distinta. En otro mundo distinto, pues eso, en el que no han caído las Torres Gemelas, en que no ha habido las guerras que ha habido, en que, qué sé yo, Rusia nunca invadió Ucrania, ¿no? Esta es la situación. Y en esto está la física teórica y en especial la física cuántica, en esto está trabajando en este momento. A mí también me acuerdo cuando era más joven o más niño, ¿no? De cuando hacía los viajes astrales y tenían las caídas esas que de golpe y porrazo te caes y un día el acople ese que no lo haces bien hasta me caí de arriba de la litera, me pasó una vez y era porque no controlabas. Y bueno, ahora me pasa a veces que si no me he acoplado bien, sea una ensoñación, un viaje astral, te levantas y estás todavía como dormido, como que no acaba, que el cuerpo no te acaba de andar. Y tengo que volver otra vez a acostarme y a ver si me duermo un minuto y me termino de acoplar porque se ve que algo no he hecho bien. No sé Sí, si eso no. Sí, eso se da, ¿sí? O te despiertas en un momento dado, teóricamente deberías hacerlo plácidamente y demás, y resulta que estás súper cansado, agotado, ¿no? Es decir, has tenido experiencias en otros planos y se reflejan, tienen un reflejo en el físico actual, en esta línea del espacio-tiempo en la que te mueves. Eso se da constantemente. Una vez, me acuerdo yo que estaba en una ensoñación o viaje astral, no sabes lo que era, que estaba peleando como si yo fuera un Urma
O sea, yo me veía a mí como una especie de urma, hombre animal de estos de gato, Ujú. y estaba luchando contra reptilianos. Pues te puedes creer que cuando me desperté tenía marcas. O sea, imagínate, dije, esto del viaje astral es demasiado real. Digo, me pueden matar allí dentro. No, lo que pasa es que ya sabes tú, el mundo de los estigmas es así también. O sea, tú puedes recibir una impresión pues, de alguna aventura onírica y demás y puede tener un reflejo en ti. O sea, eso es perfectamente posible, ¿no? Me tuvo que mi mujer hasta despertarme y todo, decía de los gritos que decía y de lo que hablaba. Se dice, hasta me asusté. Yo le dije, cuando me veas así, no me toques, ni me hables, ni me despiertes, déjame a mi puta bola. Digo, porque si me despiertas, o sea, hago como una reacción mala, ¿sabes? Digo, mejor no me despiertes, digo, por si acaso. Es que es preferible, sí, que no te despierten porque efectivamente la primera reacción es la de una taquicardia, ¿no? Sí, yo de joven era sonámbulo, hay que decirlo, para que la gente lo sepa. Que es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú tienes experiencias nocturnas, pero claro, tu cuerpo está en un lugar expuesto a ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, expuesto al timbre de un reloj despertador. Entonces timbra y automáticamente, o sea, tu cuerpo se reunifica con la parte que se ha escapado y eso siempre se hace generando pues taquicardias y alteraciones fisiológicas de todo tipo, ¿no? Por eso esto conviene hacerlo con mucha suavidad o en condiciones de laboratorio en las que estás en un receptáculo insonorizado donde nada te puede perturbar. Quien dice esto, pues dice pues una mosca que se te pone en la nariz o cualquier cosa, ¿no? El caso es que regresas de inmediato a la normalidad, a la integración de todos esos otros elementos, ¿no? Que forman parte de tu yo y puede desembocar pues en un trastorno de ese tipo, ¿sí? Bueno, por aquí te preguntan, dice, hola, buenas tardes, pregunta, ¿por qué los planetas determinan nuestras realidades? Gracias. Bueno, no las determinan, o sea, yo no estoy en absoluto de acuerdo en eso. ¿Cómo van a...? Las realidades las determina la voluntad de cada uno. O sea, los planetas no intervienen en nada. O sea, los planetas, digamos, los elementos de la física cósmica pueden actuar sobre ti, pero no determinar nada. Nada puede suplantar a tu voluntad y a tu personalidad y a tu carácter, ¿no? Eso no es así. Es decir, tú puedes verte afectado en el físico por un movimiento gravitatorio inusual, pues por estar a una altura diferente de la que tú vives, o sea, son factores físicos, ¿no? Pero nada más, eso no tiene consecuencias para nada ni interfiere para nada. Yo estoy en profundo desacuerdo con esa aseveración. Supongo que a lo mejor se referirá al tema astrológico, ¿no? Porque cuando los planetas influyen es a nivel astrológico. Pero es que el tema astrológico, Luis, ¿cómo te diría yo? El tema astrológico se hace en un plano. Es decir, cuando se habla de la eclíptica, hablas de un plano de la realidad nada más, pero la realidad tiene infinitos planos, verticales, horizontales, oblicuos, son infinitos. Si se considerasen todos está bien, pero uno solo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y realmente si te pones a profundizar esto, por esa razón, o sea, todo esto de la astrología nunca fue aceptado, ¿no? Por, eh, digamos, el intelectualismo neoclásico ortodoxo, ¿no? Porque eh, hay cuestiones que se escapan, que son pues muy simples de considerar. Es decir, si eso tuviese algún viso de realidad, ¿tú no crees que existiría, que cualquier empresa de un mínimo tamaño, seguramente la primera inversión que haría sería en crear una dirección general de asuntos astrológicos para ver por dónde llevar a la empresa, por dónde invertir, etcétera, ¿no? Los países tendrían un ministerio de asuntos astrológicos, lo mismo, ¿no? Y luego, claro, cuando llegas al punto, como yo como médico conozco varios casos de estos, ¿no? De personas, por ejemplo, el caso de dos gemelos que nacen a la vez, ¿sí? Porque hay muchos gemelos que nacen y están enganchados, abrazados unos a otros, y cuando van a nacer
nacen a la vez, o sea, nacen en el mismo instante, en el mismo segundo, por lo tanto tienen la misma ascendencia, todo es exactamente igual en ellos y llega la hora de la verdad y son diametralmente opuestos, o sea, no coinciden en nada, ¿no? Entonces, cuando digamos que la astrología logre explicar esto, pues a lo mejor podemos hablar, ¿no? Pero no, esto no funciona así, es decir, no podemos hablar de un plano, tenemos que hablar de todos los planos y la eclíptica se refiere a un plano nada más. O sea, no. Perfecto. Y yo entiendo además, no solo eso, que a una persona le influye más lo que tiene en su casa, que le convierte en un alfiletero, es decir, estás atravesado por ondas hercianas de la radio, de la televisión, ondas electromagnéticas de todo tipo, ruidos, aire, no sé qué y demás. Eso influye más que cualquier otra cuestión. Influye más que un astro cercano como la Luna o como cualquier astro del sistema solar, ¿no? Pienso que eso tienen que reconsiderarlo porque, en mi opinión, o sea, a mí me parece bien todo lo que piensen los demás y lo que hagan, pero bueno, cuando me pregunten mi opinión es esta. O sea, yo discrepo radicalmente, diametralmente opuesto. A mí la que más me influye es mi mujer, por eso me cambio de habitación. Vamos con la pregunta. Dice, en los astros planos y otras líneas temporales, ¿cómo es que se materializan en este plano o cómo es que manifiestan o que se manifiestan? Gracias. Bueno, es que hoy, por ejemplo, la física también está empezando a entender esto, o sea que todo está en el mismo sitio. O sea, si te pones a buscar una ubicación, todo está en el mismo sitio, pero con diferente frecuencia, ¿no? Por eso viene siempre a colación, yo hablo mucho de ello cuando sacan estos temas, ¿no? Cuando le preguntaban a Tot o Hermes Trismegisto, como le llamaban los griegos, ¿no? O a Chiquete Tarlich Pomalites, que era como se le conocía en Atlantis, cuando le preguntaban cuál era su concepto de Dios, él siempre expresaba que Dios en realidad es un círculo que tiene su centro en todas partes, bueno, un círculo, yo diría que es una esfera, ¿no? Que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna, ¿no? Y algo así es la realidad. Es decir, todo es el centro de todo y todo está en el mismo sitio. Si identificamos un punto de la eternidad, todo está en ese punto, ¿no? Y entonces los viajes espaciales, los movimientos, los pensamientos, lo único que hacen es alterar la frecuencia y desplazarse. Es decir, en otros lugares, claro que hay líneas temporales también, pero están aquí, o sea, interactúan en algún momento o pueden interactuar. Mediante un ejercicio de la voluntad, tú puedes interactuar, puedes moverte. Por eso los viajes en el futuro no son viajes en vehículos. Los vehículos no pueden viajar por el espacio. Serán viajes distintos a través del pensamiento, viajes mentales, de descomposición y recomposición, de desintegración y reintegración. Esos serán los viajes. Lo otro es sencillamente impensable. La física no soporta viajes espaciales, pues como no sea, pues eso, ir en bicicleta a la Luna o a Marte o sitios así, que en el futuro ni siquiera se van a hacer, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ha habido intentos muy interesantes al respecto donde se habla de todo esto, ¿no? Yo he tratado este tema en uno de mis libros que se llama Resonando con Marte, ¿no? Que tenéis en Amazon, de todo lo que se ha hecho en ese sentido, todas las experiencias que se han tenido e incluso pues con entrevistas a las personas que aseguraron haber tenido y participado en esas experiencias, ¿no? O sea que es lo mismo, Kevin Jordi, ¿no? Y es lo mismo, exactamente igual. ¿Y cuándo vamos a ver una película de tus libros? Pues, hombre, tanto como eso, Luis, a tanto no llego, ¿no? Querer crear. Sí. No, lo que hago son documentales. Os invito a que entréis
en mi página donde guardo todos estos videos. Estos dos últimos que he sacado hace de 2 semanas para acá, pues creo que son importantes porque precisamente hablan de esto, o sea, cómo son esas estructuras, las que aquí llamáis ovnis, cómo funcionan, cómo se mueven, cómo son por dentro, cuál es la sensación que tiene. Los dos son de esto y además con unas imágenes creo que razonablemente buenas. Uy, pues Las podéis buscar. Se llama, o lo podéis buscar en YouTube como tal. O sea, el primero se llama Contacto con espacio tacto. Contacto con espacio tacto. Y la segunda se llama Estructuras de Avstar, donde describo las estructuras de Avstar, que es el programa de mantenimiento de la esfera, cómo funcionan, todo eso. Y las imágenes son suficientemente elocuentes. O sea que de aquí a 15 días ya tenemos tema para hablar. Pues recuérdame, lo hacemos y ponemos, sí, buena idea, y ponemos alguno de estos. ¿Sí? Ahí está. Es una... Clemen dice, buenas tardes, ¿podemos decir que los sueños son interacción con nuestro yo cuántico? Gracias. Pues sí, bien pudiéramos decir eso, ¿no? No tanto interacción en sí, sino que los sueños son simplemente, ¿cómo pudiéramos llamarle? Actividad del mundo cuántico a través de nuestra voluntad, vamos a ponerlo así. Es usar nuestra voluntad, bajarla a niveles cuánticos y a partir de ahí podemos hacer lo que queramos. Cambiamos el eje referencial de coordenadas, por ejemplo, y nos vamos al otro extremo de este universo visible. ¿Y cómo nos vamos? Instantáneamente. Simplemente lo que hacemos es dar un giro levógiro a las coordenadas en las que nos movemos y automáticamente, en ese mismo instante, aparecemos al otro extremo del universo. Así funciona esto. Pues antes de decir la siguiente pregunta, el vídeo de aquí a 15 días, ¿cómo va a ser el Omni del Luis? Por dentro. El que me van a regalar. Visitación dice, doctor, cuando mi hija sueña y grita y entro, está casi levantada y le pregunto, pero estás con los ojos abiertos, pero dormida. No la despierto, ¿verdad? No. No, mejor no. Precisamente por eso, o sea, porque seguramente está regresando, está entrando en ese cuerpo físico y si lo hace de esa manera tan brusca, pues eso puede generar trastornos de tipo físico y a veces problemáticos. Perfecto, pues no más preguntas, actividades antes de cerrar. Pues nada, las actividades como siempre, estáis invitados al programa que tengo los martes y los viernes de 6:30 a 8:30 hora de aquí, 5:30 a 7:30 hora de Nueva York y de Colombia, 7:30 de 7:30 a 9:30 hora de Argentina y 11:30 de la noche a la 1:30 de la mañana en España, Europa, ¿no? Este es un programa de todo un poco, todos estos temas, ¿no? Y pensamos que está razonablemente bien planteado, ¿no? Tiene muchas secciones, siempre hay un documental nuevo que se estrena ahí, etc. Y luego los miércoles, todos los miércoles, a las 8 de la tarde, hora de aquí, de Santo Domingo, 7 de la tarde, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora de Argentina, y a la 1 de la mañana, hora de España, tenemos un programa que se llama Encuentros de la tercera fase, donde es súper simple, es de interacción, igual que estamos haciendo ahora, es por Zoom, o sea, nos podemos incluso ver, y nada, son preguntas-respuestas, o sea, de cualquier cosa, o sea, no hay nada preestablecido, es completamente abierto, completamente libre. Y nada, estáis invitados a asistir, nos encantará teneros por allí.
Y como él ha dicho antes, tiene sus libros, con lo cual entréis en la página web, podéis ver todo el listado de libros, los podéis pillar por Amazon o por donde queráis. Y también tienen los canales de YouTube de música y otras cositas más que otras veces nos ha contado. Pues nada, lo seguís investigando y así conocéis un poquito más al doctor Ángel Luis Fernández. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte en la caja de Pandora. Un abrazote, Luis, igual para mí también. Un privilegio y un honor también estar con todos vosotros. Así que nada, os deseo lo mejor para el resto de la semana y que todo fluya según necesitéis. Os mando paz, luz y salud a todos. Muchas gracias. Hasta luego, familia.